Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Había un tema que teníamos que haber comentado desde hace mucho tiempo y sin embargo ahora me alegra muchísimo el no haber dicho nada, puesto que si bien alguna vez ya hemos hablado sobre el mismo, a día de hoy tenemos nuevos datos, así que podemos dar la última información, la información más actualizada. Pero antes de nada, por un lado, un montón de gracias por seguir comprando mi libro, que se ha publicado hace no tanto, y por otro tenía que daros otra noticia que viene relacionada con el lanzamiento de mi página web que presenté recientemente, y es que esa página web no está pensada para ser un sitio donde pues entréis una vez, quizás para comprar el libro o para ver algunas cosas de mi biografía, simplemente para curiosear por ahí, sino que está pensada para convertirse al final en un blog inicialmente, y después veremos qué tipo de contenidos van a seguir apareciendo allí. Así que os invito a que la vayáis visitando de vez en cuando, liusibaya.com, y allí pues encontraréis artículos de interés, artículos geopolíticos, algunas reflexiones mías quizás, que aparecerán en esa página web absolutamente en exclusiva. Y además tengo que deciros que bueno, hoy he estado intentando ultimar los preparativos de otro proyecto que espero que se lance muy pronto, espero poder anunciároslo esta misma semana, ojalá a finales de semana sea posible, igual domingo podría ser buen día de lanzamiento. Y este proyecto, si todo va bien, porque bueno, no sé al final cómo lo vamos a cuadrar y tal, ya es muchísimo trabajo de por sí, quizás amplíe el equipo de Liusibaya, que de momento pues hemos sido vosotros y yo, pero quizás añade a alguien más, no sé, igual tenéis alguna sugerencia, igual tenéis algún tipo de, no sé, algún tipo de pensamiento al respecto. Estaré encantada de leer las sugerencias en cuestión, las ideas que podáis tener al respecto, puesto que si bien yo ya tengo claro, ¿no?, qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, también es cierto que no estoy cerrada a nada, y quizás en un futuro próximo, en este nuevo año, pues el equipo se vuelve a ampliar o quizás cuenta con alguna colaboración externa, no sé. Si tenéis alguna idea, de verdad, sentíos libres de dejarla directamente en comentarios. Bueno, una pequeña pista: el proyecto en principio va a afectar sobre todo y por encima de todo a mi canal de Telegram, que es Liusibaya o @Liusibaya todo junto, donde pues ahora aparece la última actualidad geopolítica, pero quizás en un futuro próximo cuenta con algo más. Hasta ahí puedo leer. Y dicho esto, vamos a comentar la noticia que en su momento, de hecho, ya comentamos, que tiene que ver con un nuevo formato de guerra que se está llevando a cabo, que, bueno, pues, si bien es bastante conocido, pero ahora ha adquirido especial importancia, y tiene que ver con el conflicto palestino-israelí y también tiene que ver con Yemen, particularmente con los hutíes, que recordemos, hace poco comenzaron a atacar todo aquel barco, bueno, muchos de los barcos que transitan por el Mar Rojo. Inicialmente pareciera que fueron barcos puramente israelíes, después desde el propio Israel esta información se desmintió, eran barcos que en principio no pertenecían a Israel ni tenían nada que ver con dicho país, pero al final resultaba que eran barcos de multimillonarios de origen israelí, así que sí tenían que ver con ese dinero que de alguna forma terminaba en el frente, y por lo tanto pues tenía relación con lo que Israel actualmente está haciendo en la Franja de Gaza, que es una auténtica barbaridad. Por actualizar un poco ese tema, parece que ahora se están produciendo negociaciones entre Israel y Hamás para ver si se lleva a cabo una segunda tregua, o sea, un segundo intento de alto el fuego. Desde Hamás dijeron que no entregarían rehenes antes de que eso sucediera, y además recordemos el reciente escándalo que ha provocado multitudinarias manifestaciones en el propio país de Israel relacionado con 3 rehenes que de hecho mataron las tropas israelíes confundiéndolas con militantes de Hamás,
lo cual en términos algo diferentes, pero ya ocurrió masivamente, se podría decir, incluso al inicio de la operación terrestre de Israel, cuando soldados israelíes, incluso de fuerzas especiales, se eliminaban entre ellos porque sencillamente se confundían, y entonces nosotros hablábamos de ese fiasco de Israel, puesto que se mostraba como un país absolutamente inadaptado para una guerra en términos reales, pero también le quitábamos algo de importancia a este hecho en términos de chasco, ¿no? Puesto que realmente los únicos dos ejércitos que están a día de hoy preparados y experienciados en términos de combate real son el ejército ruso y el ejército ucraniano, y el segundo pues cada vez está pasando por una situación más y más difícil, lo cual también habíamos comentado ya en los informes anteriores y desde luego seguiremos comentando. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a los hutíes y lo que están haciendo con esos barcos que transitan por el Mar Rojo? En resumidas cuentas, lo que están llevando a cabo son ataques a algunos barcos que eligen, obviamente a barcos que tienen que ver de alguna forma con dinero israelí o dinero que después termina en manos de Israel, así que podríamos hablar de una especie de guerra comercial o incluso yo diría piratería comercial. En su momento ya adelantamos que aquí se producía un hecho muy curioso, y es que desde Estados Unidos, porque incluso los hutíes atacaban buques de guerra estadounidenses, no habían recibido demasiada reacción, no había ninguna respuesta contundente, y ahora parece que se están despertando, y de hecho en la página web del Pentágono ya aparece una operación que es algo así como Guardián de Prosperidad, en la que se anuncia que pues, desde Estados Unidos van a luchar y van a hacer lo posible para asegurar la seguridad, valga la redundancia, ¿no?, de esa zona, puesto que ¿qué es lo que se empezó a producir a raíz de estos ataques? Lo que era absolutamente esperable. Un ataque, bueno, quizás no pasará nada. Dos ataques, qué desagradable y qué mal. Tres ataques, quizás no sea buena idea transitar por la ruta marítima en cuestión. Y fue precisamente eso lo que terminó sucediendo, puesto que ya son 8 las grandes empresas las que han de momento pausado el tránsito de sus buques comerciales por el Mar Rojo. O sea, esa ruta marítima ya no se coge. Estamos hablando también del Golfo de Adén, que es importantísimo a nivel geopolítico, y que a día de hoy Israel, y este es un segundo hecho mucho más importante casi que el primero, está perdiendo muchísimo dinero que por supuesto no puede dedicar a su operación terrestre, que en estos mismos momentos se está llevando a cabo en la Franja de Gaza. Desde Estados Unidos no reaccionaban hasta que ahora han terminado reaccionando. Esta reacción se ha producido además después de que los hutíes hayan dicho que lo que planean hacer es básicamente atacar cada 12 horas un barco mercante que transite por la ruta en cuestión. Obviamente con eso se reduciría significativamente la cantidad de barcos mercantes que decidieran, ¿no?, hacerlo, porque nadie quiere perder tal cantidad de dinero, puesto que cuando estos ataques se empiezan a producir y cuando no parece que haya alguna fuerza capaz de garantizar la seguridad de esa zona, las compañías de seguros sencillamente dejan de pagar porque nadie quiere trabajar a fondo perdido, y entonces pues se resume todo en que Israel pierde dinero, y por lo tanto, fijaos como un pequeño movimiento, un pequeño gesto, sí, de dudosísima legalidad internacional, o mejor dicho, ninguna legalidad internacional, nula, ¿no?, legalidad internacional, pero termina haciendo muchísimo daño a un país que se supone que es una de las más importantes o incluso la primera potencia mundial a nivel militar, como lo es Estados Unidos, pero se encuentran absolutamente perplejos ante esta situación, puesto que la operación que han anunciado en realidad, si bien suena muy rimbombante, Guardián de Prosperidad, parece que van a sacar ahora toda la artillería pesada, pero en realidad no va a hacer gran diferencia. O sea, se resume de momento, hasta donde la hayamos podido estudiar, a prácticamente mera propaganda, a poder dedicarle un par de titulares occidentales al tema,
puesto que en realidad la cantidad de buques estadounidenses que están ya sobre el terreno no va a aumentar en ningún momento. Puede que deriven allí algún tipo de efectivo más, pero de momento los portaaviones, el portaaviones que está en el Golfo de Adén y también juraría que hay otro buque estadounidense que está muy cerca de esa zona, y luego en el Mar Rojo tienen 3 efectivos marítimos, pero realmente, repito, no va a haber, o no parece que vaya a haber refuerzos adicionales, así que veremos en qué termina quedando la operación en sí. Pero de momento todo apunta a que incluso Estados Unidos, ¿no?, tiene las manos atadas frente a este tipo de guerrilla marítima, y esto además viene quizás a confirmar el hecho de que Israel realmente no lo está pasando nada bien en muchísimos términos. Se ha metido a sí mismo con esta operación terrestre en un callejón sin salida. En su momento ya anunciamos el hecho de que jamás sucediera lo que sucediera, ya había ganado, y explicamos el porqué de estos hechos, ¿no?, que en muy resumidas cuentas consiste en que ahora se están apuntando allí más combatientes que nunca, y realmente esa organización ya no va a morir, que es lo que está pretendiendo Israel, pero no va a ser posible sencillamente, puesto que cada vez, o sea, cuanto más avance Israel, mejor dicho, dentro del territorio, ¿no?, de la Franja de Gaza, cuantos más civiles fallezcan víctimas de los ataques israelíes, obviamente más ganas habrá por parte de aquellos que en su momento estaban igual dudando de si terminar o no apoyando a Hamas, o incluso formando parte de Hamas. Pues esa cantidad, esas personas sencillamente se duplicarán, se multiplicarán en número básicamente por días. Eso por un lado. Por otro lado, también hemos visto al ejército israelí, que, repito, no tiene experiencia real, no tiene experiencia en combate real, ¿no?, para ser más exactos, y ahora también estamos viendo que Israel en términos marítimos está perdiendo dinero, pero no puede hacer gran cosa, puesto que si hubiera podido hacer algo ya lo hubiera hecho. Necesita necesariamente, valga la redundancia, de la ayuda internacional, en este caso por supuesto y en primer lugar de la ayuda estadounidense. También están allí los británicos, como no, pero no parece que Israel pudiera gestionar esta situación por su cuenta, lo cual también denota en términos internacionales, ¿no?, en términos de imagen a nivel internacional, una tremenda posición de debilidad de dicho país, por mucho que sus políticos griten justo lo contrario. Y a esto habría que añadirle otro hecho importante que también ya habíamos comentado en alguna que otra ocasión: Israel se está pasando tanto empleando la fuerza que incluso este tipo de ataques a buques mercantes por parte de mucha gente se están viendo como absolutamente justificados, lo cual en teoría no debería ser así. Y además, incluso ya desde Estados Unidos están diciendo que el hecho de que efectivamente haya que ir eliminando las células de Hamas, a los combatientes de Hamas, no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de que Israel tiene que cortarse un rato largo a la hora de atacar a la población civil de la Franja de Gaza, y que con esa situación, absolutamente terrible situación, sin duda alguna algo hay que hacer. Seguiremos informando sobre este asunto, pero de momento cada vez parece más y más claro que Israel tiene un problema, o bueno, mejor dicho, Israel tenía un problema que a día de hoy cada vez se multiplica, y se seguirá multiplicando mucho, me temo, conforme vayan pasando los días.